unos elementos que ya hemos expuesto. Habría que partir por una definición del estrés que está contemplada en su lectura y que a mi juicio es una de las mejores definiciones que yo he conocido. El estrés, en primer lugar, es una reacción de alarma ante un estímulo que nos dice eso, oiga, tiene que ponerle atención a lo que está pasando. El estrés, incluso esa reacción que llamamos estrés inicialmente, puede ser ante estímulos no necesariamente nocivos, ¿sí? Uno puede sentirse muy atraído por cosas que le agradan a uno. Y es, repito, una respuesta del organismo para situarse ante un estímulo que es relevante para la sobrevivencia, pero esto no quiere decir siempre que va a ser algo que atente contra nuestra vida. Y ese estímulo se manifiesta en varios ámbitos. Tiene una parte fisiológica de funcionamiento del organismo, tiene una parte que tiene que ver con las cogniciones, o sea, tiene que ver con lo que pensamos, y también una parte afectiva con lo que sentimos, experimentamos como sensaciones en ese momento. El estrés también emite unas conductas, o la reacción al estrés mejor, emite unas conductas y obviamente tiene que ver con estímulos que están en el ambiente. Y cuando se inicia una respuesta de alarma ante cualquier estímulo, pues se activan primero que todo partes de nuestro sistema nervioso que son las que nos mantienen alerta. Aquí volvemos de nuevo al famoso tronco y tallo cerebral. En ese tronco y tallo, o tallo cerebral, se usan los dos nombres, encontramos un conjunto de neuronas que se llama la sustancia reticular, que puede ser activadora o inhibidora. La activadora es la que nos pone alerta, pilas, respondiendo a las circunstancias del ambiente. En la literatura, sobre todo sajona, inglesa, encontrarán una palabra que se llama arousal, y también está en la lectura que se les propuso, que significa eso, es estar conectado con el medio ambiente, estar en condición de alerta. Entonces, hay una primera respuesta de que algo está pasando, y el organismo se prepara para responder a algo que puede ser como una emergencia. Entonces aquí se activa nuevamente, en primer lugar, el sistema nervioso en su división autónoma y a su vez de la división autónoma en el sistema nervioso simpático. Porque el simpático es excitatorio. El simpático produce una serie de cambios en el organismo que nos preparan para gastar energía y para enfrentar, repito, situaciones que pueden demandarnos una respuesta inmediata. Entonces hace que la sangre circule más rápido, por eso aumenta la frecuencia cardíaca, obviamente nos pone hipervigilantes frente al ambiente, todo esto para responder a lo que nos está pidiendo el cuerpo. Redistribuye la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Le envía sangre a órganos que son fundamentales como el cerebro, el corazón y el riñón, y le quita sangre. Aquí dice que disminuye a los riñones, pero eso no es tan cierto. En realidad, el cuerpo se preocupa mucho de que los riñones les llegue suficiente sangre. Y le quita sangre a otros órganos, por ejemplo la piel. Por eso es el cuento de que la gente se pone pálida del susto. Hay menos circulación sanguínea en la piel y cambia la coloración. También le llega menos sangre a órganos como los digestivos. El hecho de que le llegue menos sangre al estómago hace que las células del estómago sufran, y además el estrés está produciendo en exceso ácido clorhídrico, un ácido que es normal en el estómago para demoler los alimentos. Estas dos cosas juntas, células que están sufriendo porque le llega poquito alimento, porque le llega poquita sangre, con una hiperproducción de ácido, hace que aparezcan las famosas úlceras de estrés, unos huequitos que se forman en el estómago y que pueden producir sangrado, o por lo menos que produzca gastritis. Estos son entonces efectos biológicos del estrés. Por otro lado, está trabajando el sistema endocrino. El sistema endocrino actúa nuevamente. El hipotálamo, metido allá adentro del encéfalo, se conecta con la pituitaria o hipófisis
y la pituitaria a su vez produce una serie de hormonas que van a actuar en diferentes órganos del cuerpo. ¿Cuáles son estas sustancias? Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que actúa en todos los tejidos del cuerpo y en particular en los huesos largos, los de las extremidades. Son, por ejemplo, la hormona folículo estimulante y luteinizante. Van a actuar en los ovarios para que los ovarios hagan una serie de cambios en su forma, pero también para que produzcan las hormonas sexuales femeninas. Y también estos actúan, a pesar de que tengan ese nombre, actúan sobre los testículos. Y está también la famosa, una sustancia que actúa sobre las glándulas suprarrenales, en particular sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, para producir el cortisol. Las glándulas suprarrenales que mencionamos hace un rato son unas glándulas muy pequeñitas en forma de triángulo situadas en la parte superior del riñón. No son parte del riñón, están como montadas sobre él. Tienen una corteza y tienen una parte interna que llamamos médula. En la corteza se produce el cortisol y en la médula se producen, adivine qué, la famosa adrenalina y noradrenalina. Entonces, la glándula suprarrenal es estimulada a través de una hormona que se llama adrenocorticotrófica, o sea, que va a actuar sobre la corteza suprarrenal y que va por la sangre. Las hormonas viajan por la sangre. La médula, en cambio, es estimulada por nervios, desde el sistema nervioso, están en contacto ya con nervios, para que se produzcan la adrenalina y la noradrenalina, que es lo que nos está mostrando esta imagen, en esta parte. El cortisol, ya dijimos antes, es una primera línea de defensa del organismo ante ataques. El cortisol, por ejemplo, es un excelente antiinflamatorio. Derivados del cortisol son la dexametasona, la betametasona, que tal vez algunos de ustedes les hayan inyectado alguna vez, o la prednisolona, que se toman tableticas para enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoidea, porque es un muy buen antiinflamatorio. Pero el cortisol en exceso, con el tiempo, lo que hace es agotar las otras formas de defensa del organismo. Entonces, en las fases iniciales de estrés, además de cortisol, el sistema inmune, otro sistema que aparece acá, aunque no está en la diapositiva, produce primero muchos glóbulos blancos, soldaditos que van a defender. También produce algunas sustancias como la citoquina. Pero cuando el estrés se prolonga, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, esto termina agotándose y entonces la persona no tiene ya buenas defensas, sino baja la calidad de sus defensas y hace que sea más susceptible a las infecciones. Muy bien, aquí es bastante la repetición de lo que ya dijimos, entonces no voy a entrar en esto, pero sí voy a mencionar un par de cosas que no aparecen en las diapositivas. El estrés se puede causar por 3 fuentes diferentes. Estímulos objetivos en el medio ambiente. Una situación de mucho trabajo. A mí me ponen a hacer un trabajo que evidentemente es muy grande, es muy difícil, es muy demandante, es eso. El estrés puede ser, a su vez, psicológico, ¿sí? Cuando yo hago una evaluación de los recursos con que yo cuento frente a las exigencias que me hacen y yo supongo que no estoy en capacidad de asumir eso, entro en estrés. Eso es lo que llamaríamos un estrés psicológico. El otro sería el estrés físico. Pero existe una tercera causa de estrés y es que yo pueda imaginar cosas, ¿sí? Entonces yo puedo por ejemplo, suponer que yo soy muy malo para hablar en público, aunque objetivamente no lo sea, pero yo pienso que yo lo hago muy mal. Eso me produce estrés. O yo estoy anticipando y suponiendo que mañana me va a ir muy mal en el examen, ¿sí? Estoy suponiendo, no ha pasado el examen, no tengo la nota. Esos también son causas inductoras de estrés. Y de hecho, se ha mostrado que esta última fuente de estrés es de las que más disparan todas estas respuestas que le estamos hablando. Entonces, decimos que el estrés es una reacción de alarma, en principio normal, para que uno fije su atención y se prepare para reaccionar ante un estímulo. Que hay una activación del sistema nervioso a través del hipotálamo y la hipófisis, que la hipófisis produce una serie de sustancias
que preparan todo el organismo o que hacen cambios en el organismo para que se responda de la mejor manera, ¿sí? Que es importante la intervención de las glándulas suprarrenales, como lo hemos repetido todo el tiempo, ¿sí? Esto es endocrino, pero por otro lado está lo neurológico. Dijimos que hay nervios que llegan a la médula de la glándula suprarrenal y que hace que se produzcan la adrenalina. La adrenalina a su vez es la que hace que el corazón lata más rápido, que las arterias se contraigan un poquito como para dar más impulso a la sangre y eso aumenta la presión arterial, que yo respire un poco más rápido y profundo al principio, porque después con el estrés yo puedo respirar muy superficial y muy rápido y ya la respiración no es eficiente y yo acumulo gas carbónico y es cuando puedo sentir por la acumulación de gas carbónico que se me contraen las manos, que se me duermen las manos o la cara, por ejemplo. Y dijimos que a mediano y a largo plazo lo que hay es una disminución de la respuesta de defensa o de la respuesta inmune del cuerpo. En esta diapositiva nos muestra lo que Selye, quien hizo un monumental trabajo sobre el estrés y además un monumental trabajo que nos permitió entender la unión del sistema nervioso con el sistema endocrino y con lo psicológico. Él fue de los primeros que describió que hay 3 fases. La primera fase es la respuesta rápida que dijimos. Se dilata mi pupila, mi corazón late rápido, la sangre se distribuye para que vaya más al corazón y al cerebro, produzco más jugos gástricos, contraigo mi musculatura porque están actuando neurotransmisores que hacen que se contraigan los músculos. Todo esto es la primera fase que tiene que ver mucho con secreción de adrenalina. Luego el cuerpo trata como de, bueno, pasó la fase inicial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo vamos a responder? Y el cuerpo trata de ponerse otra vez en una situación como la que estaba antes del estrés. Entonces trata de ver, bueno, mi corazón estaba latiendo muy rápido, pongámoslo más despacio porque a ese ritmo no puede seguir. La tensión arterial si se eleva mucho puede romper un vaso sanguíneo, entonces tratemos de regular la tensión arterial, de la respiración hacerla adecuada e internamente pasan otro montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el estrés, como vamos a gastar energía, se supone, el cuerpo interpreta que va a tener que responder ante algo y va a gastar energía, hace que se produzca mucho azúcar en la sangre. Hace que en la sangre también se liberen muchos ácidos grasos libres que vienen de los triglicéridos y el colesterol, ¿sí? Y eso es en la primera fase. En la segunda fase, pues andar con el azúcar muy elevado y sobre todo si uno es diabético no sería buena cosa andar con los triglicéridos y el colesterol muy elevados. Si uno sufre de eso antes del estrés, pues tampoco va a ser bueno, o que se eleve la tensión arterial y uno es hipertenso, es un riesgo enorme. Entonces, el cuerpo trata de volver a una situación armónica del cuerpo, pero si el estrés es o muy intenso o se prolonga en el tiempo, semanas y meses, entramos a un agotamiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, es cuando por ejemplo, se gastaron ya todas las reservas de azúcar y de ácidos grasos que dan mucha energía y la persona entra en un estado no de excitación, sino como de agotamiento también físico. Permanentemente se siente cansado. Además de que otra serie de cambios hacen que no duerma bien, que el apetito también se altere y todo esto lleva a una sensación de fatiga. Pero produce también, ya repetimos, daño en el sistema inmune. Hay una condición que es bien importante y es que se ha visto que no todo el mundo termina agotado con el estrés crónico. Hay personas que con el tiempo lo que hacen es que ya no responden a los corticoides. Recuerden que todas las plantas químicas para actuar sobre las células tienen que primero acoplarse con unas partes de las células que se llaman receptores de membrana. Entonces, en algunas personas se ha visto que esos receptores para los glucocorticoides o los corticoides ya no los reciben y estas personas empiezan a recuperarse. Entonces se habla de una cosa que se llama resistencia a los corticoides y las personas se recuperan de su situación de estrés. Esto podría ser la base biológica de lo que conocemos en psicología social como la resiliencia. Ya el cuerpo dejó de decir corticoides, no me moleste más, y empieza a recuperarse y a salir de esa condición.